La idea entonces es que ahora hagamos una especie de coloquio, hablemos sobre algunos de los temas que aparecen en esta diapositiva. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, pero no voy a repetir. La clase del capítulo 1 ya está grabada y es el link al cual ustedes pueden bajar el video y escucharlo, ¿sí? Así que bueno, espérenme un cachito, ahí me están... Literal, prácticamente están diciendo, chicos, no sé si uno de ellos quiere ver un video y no me voy a explicar. Bueno, acá estoy de nuevo. Les decía que, comparto, que la idea entonces es que hablemos sobre los temas que ustedes ya han leído de este capítulo y de manera que sea más fluida la clase, ¿sí? Bien, este libro y la materia trata sobre los sistemas operativos. Entonces fíjense que la diapositiva comienza diciendo ¿qué hacen los sistemas operativos? En realidad, la primera pregunta que habría que hacernos es ¿qué son los sistemas operativos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué son los sistemas operativos? ¿Un software? ¿Un intermediario? ¿Intermediario entre quién y quién? Entre la interfaz de usuario y, digamos, el hardware, la información que está dentro de la máquina. Sería entre el hardware y las personas. Hardware y persona. Las palabras claves entonces son intermediario, interfaz de usuario, hardware, El sistema de computación. Me parece que es un software, profe, que sirve de soporte para poder ejecutar otros software que son las aplicaciones básicas del sistema u otras que uno puede instalar. Ok, lo que habría que definir es qué es software. Entonces, si nos estamos centrando en software, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué es software? Son programas computacionales escritos que se ejecutan en el uso de lo que es el aparato, la computadora como tal. Entonces, si tuvieras que explicarle a alguna persona que ustedes van caminando por la calle y les dicen, me enteré que estás estudiando sistemas operativos, y entonces usted dice, ah, sí, es un software. ¿Qué? ¿Un qué? Software. Ah, bien, ¿me puede explicar qué es un software? Bien. ¿Cómo entonces le explicarían a una persona que no tiene conocimientos de otros términos? Profe, que son técnicos, sí. sería como las partes de una computadora que no se pueden ver, que son intangibles. La parte programada. Lo que hace que la computadora funcione como tiene que funcionar, ¿no? Sería lo que utilizamos para interactuar con la máquina. Claro. Es como que el software del cuerpo humano vendría a ser el sistema nervioso que es algo que no se puede
o sea, ver, pero hace que nosotros podamos manejarlo, y el hardware sería el cuerpo en general. O sea, no sé cómo, digamos, las interacciones no me sale la palabra. Neuronales. Las interacciones, Sí. eso vendría a ser el software del cuerpo humano, porque algo que no se puede ver y hace que funcione como tal, y el hardware vendría a ser el cuerpo humano en general. Bueno, digamos, el hardware vendría a ser el cuerpo y en eso estamos de acuerdo, pero como has nombrado las interacciones nerviosas o neuronales, eso sí es físico y sí puede medirse y sí puede verse, ¿sí? Claro. Un poco habría que ir al mundo de las ideas de Platón, digamos, o bueno, o si quieren algo más concreto, si alguien me pregunta ¿qué es una computadora? Bueno, es como una persona, tiene un cuerpo y tiene un alma, o tiene espíritu, digamos, ese espíritu o alma sería el software, para alguien muy, digamos, elemental. Por supuesto que no sé si va a entender o va a terminar peor, pero bueno, fíjense que se podría hacer una analogía, y está muy bien todo lo que han dicho, ¿no? Cada uno aportó algunos términos que son útiles en esto. Un computador, ¿sí? Un computador, estoy usando esta pizarra, está compuesto básicamente de dos grandes mundos, digamos, que lo conocemos nosotros como el mundo de hardware y el mundo del software, ¿sí? Todo el mundo le quedó claro que el mundo del hardware en este momento tecnológico histórico es básicamente electrónica de estado sólido, y bueno, periféricos, dispositivos constituyen el mundo del hardware, que es, como ustedes decían bien, lo tangible. O sea, el hardware es una máquina, un conjunto de máquinas o dispositivos, pero entendiendo que el computador es una máquina, pero es una máquina especial, porque no es una máquina que se controla como una máquina de agujerear con un botón, o una máquina como, no sé, como la cocina, que yo puedo apretar algunos botones y se enciende. O sea, máquina es todo aquel dispositivo que tiene un funcionamiento como autónomo, pero controlable con algunos comandos, con algunas órdenes, con algún tipo de control, ¿sí? Un computador es una máquina mucho más especial, porque el control de esa máquina no es tan sencillo con unos cuantos botones, sino que yo puedo hacer un control mucho más específico a través de, como bien decían ustedes, de instrucciones que sí se tienen que interpretar y ejecutar. Entonces podríamos ver una analogía de que, bueno, yo tengo varios circuitos, supongamos que en un computador moderno, estos son circuitos eléctricos, estos son registros o lugares donde yo quisiera enviar información, y bueno, para poder enviarle información se hace a través de corriente, de impulsos de corriente, y entonces puedo enviar, supongamos, una parte aquí, luego esta para aquí, luego esta para aquí, luego también quiero enviar entonces alimentación eléctrica para este circuito, sí lo quiero hacer en este orden. Bien, entonces para la electrónica, para el hardware, yo me pongo a cablear y me pongo a soldar las partes, ¿sí? Sueldo cada uno de los componentes en un orden, y entonces envío la señal eléctrica en un sentido. Esto también puede ser agua, y esto pueden ser tuberías, y entonces está pasando el agua o la electricidad en este sentido a estas partes, digamos, de esta región. Si después de haber hecho esta secuencia de soldado y desoldado de cables o de tuberías, yo digo, la verdad que ahora me gustaría que la corriente fluya en este otro sentido. Entonces defino un punto diferente y conecto este punto con este, o con este, y luego con este. Y tiene que ser, sí, ahora en este sentido. Es decir, he cambiado la configuración, significa que tengo que desoldar estos cables o sacar las tuberías
y ahora soldar nuevamente en otro sentido, uniendo otros componentes. Y así, cuanta variación de conexiones quiera hacer, yo tendré que andar soldando y desoldando componentes para que esto funcione de otra manera según cómo voy cambiando la configuración. Bien, una vez que yo sueldo los componentes y activo, digamos, un potencial para que la corriente transite por estos componentes, lo va a hacer a la velocidad de la luz. O sea, el trabajo es desoldar y soldar, pero la comunicación, la transmisión de señal es rapidísima, es casi a la velocidad de la luz, solamente que está disminuido por el medio en que estoy transmitiendo, ya sea fibra óptica, la señal en caso de que sea luz, o si son impulsos eléctricos a través de cobre, plata u oro, el material que sea. No es vacío, así que tampoco es 300.000 kilómetros sobre segundo. Pero bueno, una vez que ya he cableado, es rapidísima la transmisión. Pero me doy cuenta de que entonces esto no tiene nada de flexibilidad, es todo muy estático y muy rígido, y entonces tengo que andar haciendo estos grandes trabajos para poder hacer otras configuraciones. Bien, esto se le ocurrió a Packard. Packard, anterior, fue un francés, anterior a Charles Babbage, que seguramente no se pronuncia así porque es inglés, lo estoy pronunciando como francés. Y entonces, bueno, él construyó un computador del tipo mecánico, con engranajes de madera y demás, y bueno, Ada Lovelace, creo que fue una de las primeras programadoras, y entonces, bueno, se dio cuenta de que se puede hacer lo mismo que se hacía, como digamos, lo habíamos visto recién por hardware, nada más que ahora yo tendría que tener otros dispositivos que acompañen y ayuden a esta solución que recién hacía entonces por hardware, ¿sí? Esto evolucionó, apareció la electrónica en comienzo del siglo XX con válvulas de alto vacío, en 1945, von Neumann al frente de un equipo en Estados Unidos. En Inglaterra otra gente trabajó, en Alemania otra gente trabajó, en Rusia también trabajó otra gente. O sea, en paralelo, muchos países trabajaban a una velocidad bastante rápida porque tenían y entonces había que inventar, diseñar y armar computadores, ¿sí? Los computadores fueron entonces electrónicos a partir del 45 o un poco antes, ¿sí? Hasta que, bueno, en la década del 60, ya cuando se empezó a perfeccionar el estado sólido, dejaron de ser de alto vacío y empezaron a hacer computadores digamos, transistorizados. Bien, y entonces ahí se dieron cuenta de lo siguiente: en vez de que estemos cableando, ¿por qué no lo unimos a los componentes, pero con puertas, ¿sí? Lo unimos con llaves, y que las uniones sean todos contra todos, por decir así. Es decir, las conexiones que tengan una válvula o una llave, válvula en el caso de que esto sea líquido o fluido lo que se transmite, y que yo pueda conectar todos los componentes con todos los componentes. Esto me permitiría que entonces, dependiendo de lo que yo quiera lograr, pueda conectarme con otros componentes solamente cerrando estas esclusas, estas válvulas, estas compuertas, como se conoce en electrónica, estos flip-flop, y entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es indicar cuáles son las llaves que quiero abrir o que quiero cerrar para unir los componentes A, B, C, etcétera, y entonces yo podría hacer una combinación diferente cada vez, solamente indicando una secuencia diferente. Esa secuencia diferente de operaciones que están entonces alojadas en lo que nosotros conocemos como programa, este conjunto de operaciones que le voy pidiendo que ejecute, ¿quién? Que ejecute una máquina que sea un procesador, es decir, que entienda lo que dice cada una de las instrucciones. Por eso que esto puede ser una receta que es entendible por un cocinero. Un cocinero es un procesador que entiende las instrucciones y puede entonces trabajar con los distintos elementos dentro de la cocina.
Bueno, para el caso de un computador, un procesador tiene que tener entonces un conjunto de circuitos que lo que van a hacer es ejecutar el ciclo de instrucciones, que sería como leer entonces las instrucciones de memoria, llevarlas al procesador, cargarlas en la unidad de instrucciones, decodificarlas, capturar los operandos que hagan falta y ejecutar las instrucciones con esos operandos que ya se tengan. Es decir, entrar en un ciclo infinito del ciclo de la instrucción, en 6 pasos, en 4 pasos, en 5 pasos, en lo que ustedes quieran. Pero esto sería el ciclo de la instrucción, que entonces va a ser ir tomando, leyendo, haciendo el ciclo fetch de ejecución y ejecución de cada una de las instrucciones. Esto me da, por supuesto, una vez que tengo todos estos componentes, que por supuesto es 10 veces más caro que esto otro, porque aquí tengo que agregar circuitos que no estaban aquí. O sea, por ejemplo, este decodificador, el intérprete de las instrucciones, las líneas de control que van a cada uno de los componentes para habilitar o deshabilitar cada una de las partes, todo eso es caro, es muy caro, pero vale la inversión porque después yo tengo flexibilidad, la flexibilidad del software, la flexibilidad de las instrucciones, a diferencia de la rigidez del hardware. Pero claro, no es todo panacea. Esto, además de tener un costo inicial, tiene un tiempo de demora, porque hay que cumplir con ese ciclo de la instrucción y hay que saltar la piola o, digamos, entrar en un ciclo de reloj. Esto es la piola que estoy diciendo. Esto entonces, hacerlo o someterlo a una velocidad de ejecución que la da la frecuencia de la onda a la cual yo me quiero colgar para hacer la apertura y cierre de compuertas, ¿sí? Solamente esto se hace en las derivadas de la onda, ¿sí? Es decir, en los ciclos de subida o de bajada, ahí yo puedo abrir y cerrar compuertas. Por eso es que la velocidad a la que puedo hacer estas cosas está limitada a la frecuencia, esto es, a la cantidad de veces que puedo cambiar la onda periódica, y no a la velocidad de transmisión de la luz, porque es siempre la misma, 300.000 kilómetros por segundo, pero bueno, podría tener una frecuencia muy baja. Y entonces digo que la velocidad es baja porque yo solamente estoy usando las crestas de subida y de bajada de la onda, ¿sí? Entonces he podido levantar la frecuencia y esto podría hacerlo más rápido, pero siempre va a ser muchísimo más lento que una transmisión directa por hardware, donde no tiene estos pasos que realizar ni el ciclo de la instrucción. Pero tiene como ventaja la flexibilidad de que puedo cambiar este programa y ahora poner otro programa. De esto se dio cuenta von Neumann, digamos, y su equipo, como también de nuevo, lo que pasa es que esa la cara visible no tiene tendencia a decir que esta no. En realidad el modelo fue de von Neumann, pero ese modelo también estuvo replicado en otras partes del mundo. El modelo de von Neumann se caracteriza porque instrucciones y datos están en la misma memoria, mientras que el modelo de Harvard tiene las instrucciones por un lado y en otra memoria tiene los datos. Es un modelo más eficiente el del modelo de Harvard, pero no se usa porque es más caro. Tengo que separar memorias, así como tiene la caché de nivel 1, separadas en instrucciones y datos. En Harvard habría que separar la memoria principal para instrucciones y una memoria principal para datos. Pero bueno, a lo que voy es que entonces cuando hemos querido explicar a esta persona que no sabe nada de lo que es software, si pudiéramos explicarle mediante estos gráficos, podría ser más entendible, porque es más tangible de decirle, bueno, yo estoy cambiando la secuencia de a dónde le llega corriente o a dónde le llega agua a estos distintos puntos, y al abrir y cerrar estas compuertas o estas esclusas, yo entonces puedo cambiar las cosas que puedo hacer. Por supuesto, eso sería la flexibilidad entonces de un computador. Un computador, digamos, la idea de computador está asociado a hardware y software. Porque si esto fuera hardware solo, puedo tener una calculadora, y la calculadora esta elemental que cuesta $2
poca plata, que es poca plata, 500 pesos, tiene ya circuitos cableados para suma, para resta, para multiplicación, para división y para ingresar cada uno de los números. Así que no tiene un ciclo de la instrucción, no tiene un procesador dentro de esta calculadora elemental, sino que tiene ya cableadas las operaciones de manera de abaratar, y además, pues, porque no se le va a pedir a la calculadora otras cosas que hacer ese tipo de instrucciones, ¿sí? Eso no es un computador, es una máquina de calcular, una máquina de sumar, pero no es un calculador. Máquina es porque ante unos comandos me da ciertos resultados, o sea que trabaja automáticamente, y los cálculos no los estoy haciendo yo, lo está haciendo ella, como si fuera una máquina de agujerear. Cuando yo aprieto un botón, una perilla, gira entonces un motor. El computador sí o sí tiene que tener las instrucciones. Lo que pasa es que esas instrucciones pueden ser digamos, impuestas o puestas en la RAM, como lo pensó von Neumann, que sea volátil, o puede ser una ROM. Y si están en una ROM, o sea, no se van a borrar las instrucciones y siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Este es el caso de la ROM BIOS, por ejemplo, que siempre hace lo mismo en operaciones de entrada-salida del tipo básica, ¿sí? Que son para cuando las papas queman y el sistema operativo no está instalado todavía, o cuando haya problemas, entonces por lo menos va a poder mostrar por el monitor algunos mensajes de socorro, ¿no? Y voy a poder hacer algunas operaciones básicas, pero a partir de ahí la ROM BIOS se va desentendiendo, porque ya después habrá otros códigos más elaborados para cada dispositivo que tengamos, un monitor de una característica determinada, un teclado de una característica determinada, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mundo del software, entonces, lo que es software, fue inventado por algunos pensadores que se dieron cuenta de la flexibilidad que tiene, pero a su vez del costo que tiene de poner estos circuitos que hacen la lectura y entran a hacer el ciclo de la instrucción para recuperar orden por orden. Por ejemplo, si yo tengo un avión que necesita ir a bombardear, digamos, en acciones malignas, o bueno, ¿por qué no? Qué sé yo, no sé, para salvar a alguien, y se va a meter en una zona donde hay una defensa antiaérea y hay lanzamisiles. Los misiles van a viajar a 2 o 3 veces la velocidad del sonido, el avión va a la velocidad del sonido, seguramente lo va a derribar uno de los misiles. Entonces, los sensores, los radares del avión, no pueden estar siendo, digamos, no están en un ciclo de la instrucción revisando los sensores a la velocidad del software, lo tiene que ser a la velocidad del hardware, porque si no, desaparece el avión. Entonces, ahí hay casos en donde necesito mucha velocidad de reacción, en nanosegundos, y no en microsegundos, como puede ser una diferencia de 1000 veces más lento en el caso del software, ¿sí? Así que bueno, ahí se justifica, donde yo necesito velocidad y no necesito flexibilidad, sino que sea, digamos, efectividad para poder resolver esto, ¿sí? Así que bueno, un poco viendo este ejemplo muy casero, pero nos puede servir para que entonces podamos entender lo que es un computador y lo que es el mundo del software, ¿sí? Siempre asociado con las instrucciones y la captura y decodificación y ejecución de las instrucciones. ¿Está? O sea, todos, digamos, tenemos una cierta idea. Aquí la parte importante estará en tratar de ver cómo implementamos y cómo hacemos entender al interlocutor de qué es el software, básicamente. Esto que hemos visto recién, la diferencia entre el hardware y el software, algunos autores dicen que el hardware y el software son dos caras de una misma moneda. Habría que tomarlo con pinzas a eso, por el hecho de que, bueno, yo puedo resolver las cosas por hardware, es cierto, y lo hemos visto de una forma muy rápida. Puedo prescindir, puedo no usar el software, puedo no usar el software, porque bueno, una solución es muy elemental y cableando, soldando lo resuelvo. Pero el software no puede existir solo. O sea, no puede existir el software como reemplazo del hardware, porque no, el software son instrucciones, son órdenes, comandos, operaciones que quedan escritas y que las van a ser entendidas por un operador, por un procesador, pero necesita de ese hacedor,
O sea, el software necesita del hardware. Al revés, no, el hardware no necesita del software. El hardware podría resolver las cuestiones sin necesidad del software, ¿sí? ¿Les queda claro? ¿Quieren aportar algo? No, todo bien, profe. Bien, bueno, ok. Después, esta diapositiva habla sobre organización y, por otro lado, arquitectura. La materia que ustedes vieron el año pasado es organización o es arquitectura. En arquitectura de computadora. Arquitectura. La materia que se estudia tanto en ingeniería en computación como en ingeniería en sistema y hasta en ingeniería informática en la UNSTA es arquitectura. Y cuando hablamos de arquitectura pensamos en un modelo como de una casa en donde alguien, un cliente, quiere construir una casa, pues ya tiene un terreno. Entonces lo que hace es hablar con un arquitecto y transmitirle cuáles son las inquietudes y qué deseos tiene respecto de cómo quiere que sea su casa. Puede hablar de las dimensiones de la cocina, del comedor, del baño, del dormitorio, que baño en suite o no, que tiene fondo, que tiene jardín. O sea, que quiere ventanas amplias, que quiere cuando abra la ventana mañana entre la luz del sol porque esté directamente hacia el este, mirando hacia la salida del sol. Bien, después da todas las características. El arquitecto lo que hace es interpretar. El arquitecto, digamos, la arquitectura es como una rama de las artes, y entonces, digamos, tiene ese componente artístico y él le da el toque artístico para que la casa sea confortable, para que la casa sea cálida, que tenga, no sé, ciertas características que sea agradable para vivir. Una vez que el arquitecto ha recibido esa impresión del dueño de la casa, él le transfiere el problema a un ingeniero. El ingeniero civil ahora tiene que llevar a cabo a ver cómo combina el hormigón, los hierros o las maderas, como sea que se construya, con que se construya, para que esto tenga resistencia. Porque si la persona le ha pedido que sea una cocina, comedor de un tamaño, no sé, 10 metros por 5 metros de ancho, bueno, y si va a tener una construcción arriba, va a tener que pensar en que necesita vigas de cierto tamaño, columnas de cierto tamaño, pensando en que si esto va a resistir una zona sísmica como la de Tucumán, tiene que tener cierta estructura que soporte esas vibraciones y además que soporte el peso de esas luces o vanos que pueda tener la estructura. Así que el arquitecto necesita del ingeniero civil. Bueno, esto es para nosotros una cosa equivalente en construcción, es equivalente en computación. Cuando hablamos de arquitectura, estamos pidiendo al procesador que disponga de una serie de instrucciones para que el software pueda usar esas instrucciones. Si mi computador va a ser de propósitos generales, entonces tengo que tener instrucciones que me permitan, digamos, escribir en monitor, o sea, mandar una orden hacia el monitor, hacia la impresora, escribir en el disco, leer del disco, leer del teclado, es decir, leer de ciertos dispositivos, hacer operaciones aritméticas, hacer operaciones, no sé, más complicadas. Hay procesadores que tienen operaciones, tienen instrucciones que hacen operaciones de potencia o de radicación. Entonces, en base a lo que yo necesito hacer, le voy a pedir que el procesador me ofrezca, ya tengo un diseño en el mostrador de un set de instrucciones como el que nosotros conocemos como ISA, o set de instrucciones del procesador, que son los ingredientes básicos para que yo después pueda construir un programa combinando esas instrucciones. Así que la arquitectura es lo que veo de la CPU, es la línea esta que separa el hardware del sistema operativo y es la línea que separa el hardware de los programas de aplicación. Porque esto, a propósito, Silverchair no hizo este diagrama así caprichoso. Podría haber sido 3 componentes
esto todo completo hasta aquí, el sistema operativo completo hasta aquí y el hardware completo hasta aquí. No, le permite a que, digamos, de alguna manera, estos programas de aplicación puedan ejecutar directamente sobre la CPU. ¿Cómo? No hay que pasar siempre por el sistema operativo, no. Los programas de aplicación pueden pedir directamente la ejecución de algunas instrucciones en modo usuario. Modo usuario, ¿qué es modo? Bueno, modo es el modo de trabajo de un procesador y en base a cómo esté la palanquita del procesador, si está en modo usuario o en modo kernel, es el conjunto de instrucciones que yo puedo ejecutar. Si estoy en modo kernel, puedo ejecutar todo el set de instrucciones y elegir cualquier instrucción. Si estoy en modo usuario, solamente puedo ejecutar unas cuantas instrucciones, las que me tiene permitido ese modo nada más. Pero lo que les quede claro, que arquitectura es la visión, es lo que, igual que el arquitecto, lo que se ve, la estética del procesador. Mientras que la organización es la forma en que se interconectan los componentes de un computador. Un computador tiene componentes básicamente tres, que son procesador o procesadores, la memoria única o varios bancos de memoria principal y las placas controladoras. Son placas controladoras de los periféricos que están en el exterior y no pertenecen al computador. Es decir que estos componentes conforman el computador y están interconectados, pero bueno, esto es una forma muy sencilla y simplificada, como si yo pudiera conectar el procesador directamente con, no sé, la impresora. Sería una aberración. La impresora tiene una velocidad mucho más lenta, no podría conectar un procesador que está corriendo a 4 GHz. ¿Sí? Bueno, esto es una versión simplificada. Hay jerarquía de bases o jerarquía de buses, los rápidos con los rápidos, los lentos con los lentos, y el ancho de banda de comunicación entre los componentes, bueno, va a depender justamente de la capacidad que tenga de transmisión de cada uno, ¿sí? Pero esto es organización, ¿sí? Y lo otro es arquitectura. Es entonces la cantidad de instrucciones que yo puedo ejecutar que me da como opción el procesador. Bien, ¿algo que quieran comentar? Tannenbaum, el autor que yo les nombré en la primera clase, es un autor de libros de sistema operativo, pero a su vez escribe sobre organización y arquitectura. Hay un libro que es excelente, que está re viejo, pero lo mismo sirve, se llama Organización y Arquitectura de Computadoras, ¿sí? Ahí habla de las dos cosas. En general, organización no es un tema nuestro, es un tema de los electrónicos, básicamente de los electrónicos, que dicen cómo se conectan las partes y cómo conviene conectarse las partes de un computador. Mientras que de la arquitectura, por eso todas las ingenierías que tenemos en Tucumán, sistemas, computación o informática, la materia que ven es arquitectura, porque es la fachada, lo que me deja el hardware para que yo pueda usar. O sea, la interfaz entre el hardware y el software se llama arquitectura, o el set de instrucciones del procesador. El capítulo que sigue, que es el capítulo 2, trata sobre la organización, o la estructura, mejor dicho, la arquitectura o estructura de los sistemas operativos. ¿Cómo están construidos los sistemas operativos? ¿Cuál es la mejor de las formas para construir y hacer que el sistema operativo sea robusto y pueda aguantar los embates de los malware, digamos, de los errores de los programas? Eso es el capítulo 2. El capítulo, bueno, y a su vez también, dentro de ese capítulo, vemos cuáles son las operaciones que ofrecen los sistemas operativos. Las operaciones que ofrecen los sistemas operativos, digamos, son atención de eventos. Esos eventos pueden venir provocados por las interrupciones, a lo mejor son los dispositivos los que interrumpen al procesador. Por ejemplo, en este caso, acá tengo marcado como una estrella un conjunto de dispositivos, por eso dice por M. Estos dispositivos, en realidad el procesador lo que ve son las placas controladoras. Detrás de esto están los verdaderos periféricos, pero en la misma placa madre llegamos hasta las placas controladoras más. Después de las placas, ahí están los conectores, los puertos, con los que me voy a conectar a los periféricos. Así que lo que ve el procesador son las placas controladoras. Las placas generan una señal de interrupción cuando quieren informarle a la CPU de que se ha producido algo en los dispositivos. Se terminó el papel de la impresora, se terminó la tinta,
se atascó el papel, o se termina una operación de entrada-salida, el disco ya ha leído los bytes que le he pedido que lea. Bueno, todos los dispositivos están avisándole al procesador de que ha ocurrido un evento. Es una forma de interrumpir al procesador, no, es una forma de llamarlo al sistema operativo. El sistema operativo es convocado por el hardware del procesador. El procesador, al leer en el ciclo de instrucción que hay un bit de interrupción que está puesto en 1, sabe que entonces ha pasado algo, y entonces ese algo viene vectorizado, o sea que viene con un índice de un vector, y dice entonces I38, convoca la rutina de interrupción I38 del sistema operativo, se ejecuta esa rutina, y bueno, con eso se ha atendido al dispositivo en particular que representa al evento I38. Por supuesto que, como digo, esta interrupción es a la CPU, pero en realidad es convocar o llamar al sistema operativo para que se ejecute, al kernel del sistema operativo, a la parte más importante, para que se ejecute y atienda el evento. O también es posible que un programa necesite de los servicios del sistema operativo, porque bueno, como veíamos en el diagrama de hace rato, es posible que el que estaba ejecutando instrucciones en modo usuario, como load, store, push, pull, moviéndose en tu espacio de direcciones, move, son incursiones de modo usuario, no necesita el sistema operativo, pero cuando necesita mostrar por pantalla o necesita extraer un dato del disco, él necesita comunicarse con el sistema operativo, y esto lo va a hacer a través de las llamadas al sistema. Fíjense que todo esto es software, es el proceso de usuario, y aquí está el kernel del sistema operativo. El proceso de usuario necesita transferirle el pedido. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el proceso de usuario, digamos, lo que hace es convocar una librería, una función de librería de biblioteca, una API de Windows, interfaz de programación de aplicaciones, y convoca una función que lee un dato de un registro del archivo. Entonces, le ha pasado los parámetros de lo que quiere hacer a la rutina, y esa rutina de biblioteca o de API lo que hace es convocar a una llamada al sistema, ¿sí? Llama a una llamada al sistema, y una vez que tiene cargado los registros del procesador con el pedido, porque él, estando en el procesador, esa función de librería carga los bits de los registros correspondientes del procesador, y entonces ejecuta un trap. Es decir, ¿qué es un trap? Bueno, tira de la cadena o tira del cable, como en el caso de los trenes, cuando ha ocurrido, digamos, algún problema, uno en los trenes puede avisar que hay un problema, entonces el maquinista tiene que frenar, digamos, de alguna forma está avisando a la maquinista que clave los frenes. Bueno, aquí lo que está haciendo es que ha cargado los registros del procesador con los datos que él pedía, ahí vienen los parámetros, la solicitud en esos registros, y son del bit tanto al bit tanto, o sea que se va a entender cuando tome control el sistema operativo. ¿Por qué toma control el sistema operativo? Porque lo que ha hecho con TRAP es pasar de modo usuario a modo kernel. Es como que, no sé, yo entro a la facultad como alumno, y de golpe, no sé, grito, y obviamente entonces el guardia lo que va a hacer es venir. Bueno, una forma de gritar es haberlo puesto al procesador en modo kernel. Entonces, lo que hace el hardware es decir, el hardware que es buchón, lo que va a hacer es llamarle al sistema operativo, mira lo que está pasando aquí. Alguien se la da de jefe y ha puesto el procesador en modo kernel. Él no tiene autoridad para poner en modo kernel, así que vengan a verlo. Entonces, lo que hace, esa forma indirecta de venir del sistema operativo, viene a ver qué ha pasado, y entonces revisa los bits de los registros particulares, y se da cuenta que él está pidiendo tal o cual servicio, que es de un registro, imprimir, etc. Entonces ha pasado el bit, estando en 1, ha pasado al bit igual a 0, ¿sí? Es decir, pasó a modo kernel. Se ejecuta la llamada al sistema de la rutina, que pueden ser esa misma, un único módulo, o puede ser el encadenamiento de varios módulos del sistema operativo que se ejecutan, y una vez que ya está resuelto el pedido, bien, se vuelve al modo usuario, poniendo el bit en 1. Entonces se convoca que ese proceso que ha sido desalojado, ahora se ha cargado de nuevo en el sistema operativo y continúa. Acá aparece como el bit en 1 y el bit en 0. En realidad Intel, desde el 8286, tiene 2 bits para indicar el modo de trabajo. Puede ser el bit
los dos bits están en 00, 01, 10 o 11. Tiene 4 anillos o ring Intel. Sin embargo, los sistemas operativos usan solamente 2, o usaban solamente 2. Creo que últimamente están usando 3 modos de trabajo, ¿sí? En donde el kernel tiene el máximo privilegio, después hay programas del sistema que tienen el privilegio intermedio, y el programa de usuario que tiene muy poco privilegio. Así que están usando 3 anillos solamente de modo de los procesadores Intel. Así que bueno, al sistema operativo entonces se lo puede convocar directamente de las aplicaciones, o el hardware lo puede convocar, se lo puede convocar de arriba o de abajo. Los sistemas operativos tienen entonces del lado de las aplicaciones una interfaz que son las llamadas al sistema, esto que veíamos recién en la diapositiva, por los cuales las aplicaciones le pueden pedir algún servicio. No lo hacen directamente, sino a través de funciones de la biblioteca, pidiéndole estos servicios, dejando los registros de la CPU con algunos parámetros que luego el sistema operativo, cuando toma control, los lee. O, bueno, desde los dispositivos le aparecen las interrupciones y él tiene que atender. Así que no es lo mismo. Acá, cuando interrumpen los dispositivos, se ejecutan rutinas de interrupción. Acá, cuando interrumpen, entre comillas, las aplicaciones, se atienden a través de las llamadas al sistema. Por otro lado, fíjense que los sistemas, que aquí se llama sistema informático, ¿por qué se llama sistema informático? Porque incluye al usuario. Los sistemas informáticos son usuario más un sistema de computación. Todo eso es un sistema informático, o sea que la palabra informática es más amplia que computación. Bien, si nos restringimos al sistema de computación, está compuesto entonces del hardware y del software, ¿sí? El mundo del software tiene un software de base y un software de aplicación, o los utilitarios, ¿sí? El software de base tiene utilitarios también. Pero bueno, si no es el software del sistema, los programas del sistema. ¿Cuáles son los programas del sistema? Y bueno, por ejemplo, el explorador de archivos. Por ejemplo, el administrador de tareas. Son programas de aplicación que le permiten, por supuesto, para dos tipos de usuarios diferentes, ¿sí? No es lo mismo que el usuario 3 esté ejecutando el Word, que es una aplicación muy elemental, en el sentido de que cualquier usuario no calificado puede escribir entonces una nota, guardarla, imprimirla, etc. Mientras que el usuario 1 a lo mejor es un programador y ha generado un programa de aplicación en alto nivel y entonces está pidiendo compilarlo a ese programa, ¿sí? Convocando al compilador, lo que hace es generar un programa en lenguaje ensamblador, y ese programa en lenguaje ensamblador después es tomado por el usuario 2 y es traducido al lenguaje de máquina. ¿Qué diferencia hay entre un programa en lenguaje ensamblador y un programa en lenguaje de máquina? Todos pueden hablar. Yo creo que sería el lenguaje de máquina, son solamente ceros y unos. Así es. ¿Y el lenguaje ensamblador? Y creo que ya tiene algunas instrucciones o algo así. Ya tiene instrucciones armadas con 0 y 1, como la memoria ROM. Sí, y hay alguien que quería hablar por detrás del compañero. No, justo iba a decir yo también que ya venía con instrucciones armadas y para espacios específicos de la memoria. Cuando el compilador traduce un lenguaje de alto nivel como C a un lenguaje ensamblador, es equivalente a lo que nosotros vemos esos programas con mnemónicos de tipo ADD 100, 2000, MOV A1 a 3000, es decir, viene en mnemónico contracciones, digamos, en esas palabras, en 3 letras se está indicando lo que quiere hacer la operación, pero a su vez hay que traducirla porque esto tiene distintos modos de direccionamiento, así que ese move puede ser, en vez de ser una instrucción, el move, bueno, hay que desdoblarlo en 4 o 5 instrucciones en 0 y 1, en lenguaje de máquina, ¿sí? Así que todavía tiene que ser dividido más el programa en lenguaje ensamblador, a eso se refiere, porque los 0 y 1 son los que después son levantados de la memoria y decodificados, y entonces
bueno, se entiende que es un código de operación, o es una dirección, o es un dato, ¿sí? Así que esa es básicamente la diferencia. Es un ejecutable puro el programa con 0 y 1. ¿Sí? Es un programa ya directamente ejecutable. Mientras que lo otro todavía tiene que pasar por otra traducción. Bueno, esas son las operaciones a las cuales uno puede pedirle intervención al sistema operativo, ¿sí? Se lo puede pedir entonces desde el software, desde el hardware o desde el software. El capítulo 3 trata de los procesos. El concepto de proceso es para nosotros nuevo, pero ya nos vamos a ir acostumbrando. Es lo que los autores livianamente dicen un programa en ejecución. Lo que tratamos es de entender que proceso es un concepto abstracto, es una entidad administrativa de control que lo que hace es, digamos, tomar un programa y encapsularlo en ese concepto de proceso, darle los privilegios de proceso y asignarle un número de proceso, darle una posición en memoria, el privilegio de ese proceso para que pueda competir con otros procesos cuando va a usar los recursos. O sea, es equivalente al concepto de ciudadano. Un programa es equivalente a una persona que cuando ingresa al país lo paran en la frontera, en Gendarmería, y le dice: no, yo quiero venir a vivir a Argentina. Bueno, vaya entonces a ese lugar digamos, de inmigración, y entonces el registro que hace de los inmigrantes es darle un DNI para extranjero, y entonces usted va a poder vivir en Argentina. Pero claro, el haber aceptado el DNI, usted está aceptando ponerse a disposición de la Constitución argentina, entonces usted va a tener deberes, pero también va a tener derechos cuando usted viva en Argentina. Esto es, para que el programa se ejecute en este sistema de computación, se tiene que hacer proceso. Solamente que un ser humano se quiere vivir en Argentina, se tiene que hacer ciudadano. Es decir, ahora ya admitir la ley y seguir la ley para poder tener los derechos y además para poder cumplir con las obligaciones. Siendo proceso, entonces el sistema operativo ahora lo cataloga y puede expulsarlo de la CPU, darle la CPU, asignarle archivos, abrirle archivos, asignarle dispositivos, o sea, administrar los recursos a ese concepto de proceso que antes no lo podía hacer porque era un NN, digamos, ese programa. No se sabía de quién era el dueño, el usuario, los permisos, no sabía nada. Pero al ser proceso ya se tiene claro que es una entidad que va a poder recibir los recursos que le puede dar, recursos CPU, memoria o dispositivo de entrada y salida. Eso es el capítulo 3. Después tenemos un capítulo 4 que habla sobre los hilos, es desmembrar un poco el concepto de proceso, es una pieza de ejecución más liviana, pero se llama hilo, y es más conveniente a tener cambio de hilo que cambio de proceso en la alternancia de la ejecución de la CPU. Después de eso vemos el capítulo 6 y 7, que es administración, digamos que es sincronización de procesos, donde los procesos ahora tienen que detenerse o avanzar, tienen que sincronizarse para dar lugar a, digamos, a que no haya conflictos ni colisión, ni problemas de exclusión mutua, como se llama en esa situación, que los procesos puedan ejecutar sin errores, ¿sí? Sin errores de violar exclusión mutua o otro tipo de errores, por ejemplo deadlock, ¿sí? Un abrazo mortal, cuando entonces los procesos tratan de acceder a varios recursos simultáneamente, es posible que se dé un conflicto del tipo deadlock o abrazo mortal. Bueno, y después vemos la administración de memoria, ya en el tercer parcial, puede ser la administración de memoria principal o la memoria virtual. Ahí tenemos 2 capítulos para ver esta administración de memoria. Y después vemos en 2 o 3 capítulos lo que es la administración del disco rígido, cómo se administran los archivos, los directorios y digamos, estructuras de tipo árboles, como los directorios, cómo se pueden compartir archivos, cómo se pueden hacer ciertas operaciones. Y ya para terminar el año vemos un capítulo, un único capítulo, vamos a ver 2 capítulos juntos, que es protección y seguridad. Cuando alguien se autentica en un computador, lo que se hace es darle un nombre
de usuario, el usuario pone un nombre de usuario y la contraseña, y entonces le quedan asignados los permisos, tiene el perfil de trabajo de ese usuario y son los recursos que puede acceder o no. El sistema operativo cuida la confidencialidad de los datos para que, por más que sea un compañero, no entre a ver y a husmear la información que accede el usuario original, el dueño. Y por otro lado, tenemos el tema de seguridad. La seguridad ahora ya no es protegerme de mis compañeros, es protegerme del exterior, que no me entre un hacker, que no me entre malware, que no se ejecuten programas malignos, caballos de Troya, algo que termine dañando mi sistema, ¿sí? Ese es el último tema. Y ahora en este capítulo este autor ha mostrado cuáles son las estructuras de datos del kernel. El kernel, como gobierno, digamos, con mucho privilegio dentro del sistema operativo, él va a necesitar moverse con la estructura de datos para responder cierta administración. Y él no puede andar con chiquitas, digamos, no puede detenerse un módulo del kernel porque le falta espacio de memoria. Entonces, aquí muestra el autor cuáles son las estructuras de datos particulares que tiene el kernel como jefe, digamos que no, como decía, si él está trayendo datos de una placa controladora y necesita que el buffer vaya creciendo para que los datos no se pierdan, él no tiene ningún problema. Si necesita más espacio, me expulsa a mí o a otro proceso, lo lleva al disco y él gana el espacio que necesite. Y después, el capítulo termina mostrando que, bueno, habrá sistemas operativos diferentes dependiendo de del computador del que se trate. O sea, en el caso de computadores chicos, donde el computador es un microcontrolador y todo viene en un chip, el computador es una pastilla, o esto es un mainframe, o el computador, no sé, de una universidad, de un centro de investigación, y entonces es enorme, cuesta millones de dólares. Bien, se construirán trajes a medida, o sea, los sistemas operativos serán a medida del computador. ¿Y por qué? Porque el sistema operativo se va a tener que administrar los recursos de ese computador y no son los mismos recursos pequeños de computadores pequeños a recursos enormes que son de mainframe o de cluster, digamos, computadores interconectados. La idea entonces que después de terminar este curso ustedes se larguen a trabajar con sistemas operativos de código abierto, tipo Linux, que pierdan el miedo y entren a siempre ejecutar programas con Linux, implementar sistemas con Linux de manera que se pueda ofrecer al cliente un código, digamos, confiable, en el sentido de que si yo ejecuto un sistema operativo enlatado, no sé qué me está poniendo, en el sentido de qué códigos me está ingresando, código intruso, o qué datos me está sacando en tareas de tipo pirata, ¿sí? Entonces, con un sistema operativo que yo conozco el código que se ejecuta, puedo tener cierta garantía. Porque digo cierta garantía porque no tan solo dependemos del software, sino que también dependemos del hardware. A veces el hardware no es confiable, bueno, y eso es tremendo, que el hardware no sea confiable. Yo compro un procesador, lo inserto, lo pongo digamos, en mi placa madre, y entonces confío que el procesador hace lo que dice que hace. Bueno, yo mismo escuché de una persona que, digamos, del gurú máximo del software libre que vino a Tucumán hace como 4 o 5 años, y él nos contaba que algunos, digamos que Intel tenía microprocesadores con puertas traseras. Después, en el plano del microprocesador se declaran ciertos registros y operaciones que puede hacer, pero no se están declarando otras. Es como que yo he comprado una casa y estoy confiado de que, bueno, que la casa tiene puertas, ventanas, qué sé yo, pero resulta que hay una puerta o una ventana camuflada detrás de, no sé, un cuadro o detrás de algo, y por ahí se me puede meter espías o me pueden robar información. Que el hardware tenga puertas traseras es ya lo peor, digamos, ya uno pasa a ser un psicótico, digamos, uno pasa a ser una persona perseguida totalmente, porque entonces yo estoy ejecutando un programa y qué garantía tengo si por más que diga que Linux, lo mismo el hardware está pinchado, entonces tiene un
un código que se ejecuta permanentemente en ese procesador y que me está robando o me está ingresando información. Pero bueno, no vamos a ser tan paranoicos, la palabra es paranoico, de perseguirnos a ese nivel. Así que bueno, nos conformamos con que sepamos manejar estos códigos abiertos de Linux, de manera que podamos distinguirnos a las personas que no conocen, no son especialistas en computación, y bueno, manejan Microsoft, ¿sí? Y están a expensas del sistema operativo empaquetado. Bueno, chicos, todo el capítulo. Tienen la posibilidad entonces de escuchar el video, de hacerme preguntas. Yo el viernes que viene a las 5 de la tarde puedo conectarme a través de estas clases virtuales mías y entonces bueno, si tienen alguna duda, yo escucharé. Si pasado 10 minutos no se conecta nadie de las 5, bueno, está todo bien, me voy. Y si no, bueno, me mandan un mail para aclarar un poco en qué momento quieren o puedo yo darles la consulta, ¿sí? Bien, ok chicos, eso es todo. Vayan contestando las preguntas. Yo les he pasado preguntas para el capítulo 1, para el capítulo 2, tienen todo el material para rendir el parcial, ¿sí? No sé si todo el mundo se ha llenado el formulario, ¿sí? Si hay alguien que no ha llenado. Respecto a la asistencia, no, porque ya es tarde. Ernesto le ha puesto que solamente tiene vigencia media hora. La fecha del parcial creo que es 29 de mayo. Luis, a ver, ya me fijo. Sí, sábado 29 de mayo a las 10 de la mañana. Incluye el capítulo 1, 2 y 3. Ok. Listo, no sé si quieren decirme algo más. No, de mi parte, profe. Bueno, gracias, Verónica. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Profe, muchas gracias, hasta luego. Profe. Nos vemos, hasta luego.
Chao.